Al igual que sucede con Troya, lo que se conoce de Homero es una combinación de historia y mito. A pesar de ser considerado el autor de los primeros poemas épicos de la civilización occidental, la Ilíada y la Odisea, tenemos pocas pruebas de su existencia. Algunos estudiosos estiman que el padre de la literatura griega vivió alrededor del año 750 a.C. y en un lugar no muy apartado de Troya. Creemos que procedía de una región probablemente contigua a Troya. Puede que de la ciudad de Esmirna o la isla de Quíos, pero incluso esto es dudoso. Una fuerte tradición lo presenta como un bardo ciego, pero según otra no se puede afirmar nada sobre él medianamente cierto. Dos de los mayores misterios sobre Homero se refieren a cómo alguien que hubiera vivido 500 años después de la guerra de Troya podía recoger detalles tan gráficos sobre la batalla y el baño de sangre. Y cómo una persona podía, antes de la invención de la escritura en Grecia, recordar cerca de 16.000 versos de la Ilíada y 12.000 de la Odisea. Una posible respuesta es que Homero fuera el continuador de un linaje de rapsodas de relatos épicos. Si esto es cierto, significa que la Ilíada y la Odisea no fueron escritas por un Homero, sino transmitidas por muchos Homeros. Es perfectamente plausible que los aedos empezaran a recitar inmediatamente después de este famoso conflicto, pasando así su contenido de una generación a la siguiente. No en cuanto a precisiones históricas que a nadie interesaban, sino en lo referente a los detalles sobre la mujer raptada, Aquiles, Héctor y el caballo de Troya. Todo eso son contribuciones de los aedos a lo largo del tiempo. La historia así amalgamada fue heredada por Homero, quien le dio su giro personal. Pero si Homero fuera el último de un linaje de poetas orales, ¿cómo es que la historia de Troya pasa de un conjunto de cantos memorizados a ser la primera historia escrita de la civilización occidental? En la década de 1930, un estudioso estadounidense llamado Milman Parry, equipado con unos de los primeros aparatos portátiles para grabación sonora, descubrió la manera de regresar a un tiempo en que toda la historia era cantada. Parry viajó a un mundo antiguo, a ciudades de los Balcanes en Serbia, y descubrió a rapsodas que, exactamente igual que Homero, cantaban relatos épicos de antiguas batallas y héroes. Parry grabó estas canciones en discos de aluminio y con cable de aluminio. También las tomó al dictado. Parry descubrió una cosa muy interesante, y es que cuando se escribe un poema oral, este tiende a ser mucho más largo que cuando se canta ante el público. Durante más de un año, Parry investigó la tradición oral, transcribiendo y grabando muchas canciones, algunas tan largas como las de Homero. Parry fue testigo de que la memoria de los hechos históricos puede transmitirse durante largos periodos de tiempo sin perder su actualidad. Los bardos serbios cantaban la batalla de Kosovo que transcurrió durante el siglo XIV. Resulta interesante que las noticias escritas por los héroes invasores confirmen la veracidad de estos cánticos de 600 años de antigüedad. Es por lo tanto plausible que realmente hubiera una guerra de Troya y que los hechos de esta guerra se transmitieran por tradición oral durante unos 400 años hasta el 800 a.C., que es cuando se escribieron los poemas homéricos. En mi opinión, esto tiene sentido. Tiene que haber habido una guerra de Troya porque, en primer lugar, ¿por qué iba nadie a cantar las hazañas de una guerra inexistente? El trabajo de Parry confirma no solo que una persona puede memorizar canciones tan largas como la Ilíada y la Odisea, sino que los hechos relatados pueden ser históricamente ciertos. Por primera vez se comprende la supervivencia de la historia de Troya durante 500 años hasta la época de Homero, así como el origen de la grandeza del poeta. En su época, Homero tuvo que haber sido un rapsoda muy famoso, como hoy en día los Rolling Stones. De alguna manera sería un famoso hombre del espectáculo. Es posible que su importancia como poeta, demostrada por la Ilíada y la Odisea, que han sobrevivido, impulsara a alguien a anotar estos brillantes poemas. Ese alguien es el inventor de los medios técnicos que permitieron estas anotaciones, es decir, el inventor del alfabeto griego. Antes de Homero, las narraciones épicas se memorizaban y cantaban.
Las recitaciones tenían lugar generalmente en las fiestas de la nobleza. Pero la historia de Troya de Homero era tan expresiva que alguien deseó tener un medio para recoger sus palabras y enseñárselas a los demás. El problema era que los griegos no tenían un sistema de escritura. De ahí la teoría de que esa persona, ese primer escriba griego, adaptara el sistema de escritura fenicio, añadiéndole vocales e inventando así el alfabeto fenicio para recoger las palabras de Homero. Este es un ejemplo basado en tempranos restos epigráficos del aspecto que tendría ese texto. Empieza en la esquina derecha. Como gira el buey, decían los griegos, comparando este estilo de escritura con el arado de los campos, donde se llega a un extremo y se vuelve para continuar arando y así sucesivamente. Ahora, con Homero cantando ante un escriba, estos heroicos relatos sobre Troya, los primeros escritos de la historia de Grecia, animan a una audiencia mucho más numerosa. En mi opinión, estos fueron los primeros textos griegos escritos en alfabeto fonético y como tales fueron usados desde el principio como modelo para la enseñanza de la escritura. Nunca dejaron de serlo. Y así los niños que iban a las escuelas de la Grecia antigua estudiaban los textos de Homero, volviendo al día en que el hombre que inventó el alfabeto los escribió por vez primera. La historia de Troya de Homero se convierte en la herramienta mediante la cual se enseña la lengua y la literatura en que se cimenta la civilización occidental. Durante los siguientes 3000 años, la historia de Troya inspira a los mejores escritores griegos y romanos, a los artistas del Renacimiento, a Shakespeare e incluso películas de Hollywood. Pero a través de los siglos, la auténtica historia de Troya se ha visto difuminada por el mito, y la ciudad, una ruina ya en tiempos de Homero, quedó cubierta por las arenas del tiempo.